Vamos a hablar con una persona que gentilmente nos atiende. Está en el medio del campo. Así que si hay algún problema sonoro o esas cuestiones, trataremos de encomendarnos a los espíritus y que no suceda. Y él es Pedro Peretti. Pedro Peretti, quien en el último tiempo ha escrito otro libro, conjuntamente con el ex canciller Rafael Bielsa. El libro se llama Lawfare. Tenemos la amabilidad que nos atienda. Así que Pedro, buen día. ¿Qué tal? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por llamarme. Un gran abrazo para todos. Bueno, en la semana escribiste un artículo sobre el tema del sector agropecuario, retenciones, derecho de exportación. Y lo que quería tratar de preguntarte es, vos en ese artículo haces un punteo en donde me parece interesante una idea que quiero que la explicites un poco. Dice, debemos prohibir la venta directa de granos, del productor al exportador. Todo debe pasar por los acopios locales. Es imprescindible impedir las posiciones dominantes en la cadena de valor y la integración vertical de estas megas empresas como sucede en la actualidad. Porque eso en definitiva terminás reafirmando que daña a lo que serían los sectores populares de la República Argentina. ¿Cómo sería el desarrollo de esa idea y por qué crees que no sucedió? Y si crees que puede ser una herramienta de valor para las políticas ante el sector del ministro Luis Basterra, que comanda en definitiva el presidente Alberto Fernández. Creo que sí, creo que es muy importante eso, porque eso va a fortalecer los acopios locales y el trabajo en el interior profundo. Va a permitir controlar mejor la evasión en el comercio de granos, y va a impedir el vaciamiento del interior, ya que hoy tenemos como política de negocios a Cargill. ACA también hace lo mismo, la cooperativa de la Asociación de Cooperativas de Argentina también hace lo mismo. O sea, ponen plantas de acopio directo que compiten con los acopios locales. En el caso de ACA compite con sus propias cooperativas. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de fortalecer, de generar trabajo ahí. Y los pequeños y medianos productores no venden directo, los que venden directo son los grandes productores. Esas ventas directas no generan trabajo en los pueblos, no generan valor agregado en los pueblos. Lo único que hacen es una agricultura de tipo minera, de tipo extractiva. Y bueno, nosotros eso es lo que queremos combatir. Y nosotros queremos que haya más trabajo en los pueblos, que haya más transparencia en el comercio de grano y que los acopios locales y cooperativas sean cada vez más fuertes. ¿Cómo crees? Porque en su momento, para las personas que vivimos en la ciudad y que el campo lo vamos a visitar a veces cuando atravesamos una ruta o para ir a alguna ciudad veraniega, o sea, el contacto que tenemos con el campo es muy lejano. La verdad que las personas que vivimos acá, por lo menos en Buenos Aires, es algo que vamos de visita y lo atravesamos por el medio de una ruta. Pero sí nos queda en claro, para aquellos que nos resulta muy importante ese sector, entender que si uno no hace una especie de dessojización del campo argentino, va a terminar perjudicándonos porque las tierras no van a ser tan fértiles. ¿Cuál sería la idea que crees que puede llegar a tener Luis Basterra al frente de la cartera en cuanto a ese proceso de dessojización? Bueno, eso te lo puedo decir, no sé lo que estará pensando el ministro en ese sentido, no Sí. tengo ese poder de... ¿Qué le aportarías vos en tal caso, no, a esa idea? ¿Qué le aportarías vos, no? Y yo le aportaría que juegue fuerte a hacer un programa de reconversión productiva a favor de la chacra mixta. Yo creo que habría que hacer ahí una línea de crédito, juntar un volumen de dinero, ponerlo y tratar de que la mayor cantidad de productores que todavía siguen teniendo un pedazo de tierra se reconviertan a cerdo, a vacas, a oveja, a apicultura, qué sé yo, a cualquiera de las múltiples alternativas que hay, que son más valiosas para la sustentabilidad ambiental, el medio ambiente y el interior profundo que la sojización. Claro. Sabés que el sábado pasado nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jorge Chemes, el flamante titular de CRA. Y sí, en realidad veníamos tratando durante mucho tiempo de buscar esa entrevista y bueno, por suerte se dio. Y dentro de las preguntas que yo le hacía a Jorge, él me decía que bueno, que en definitiva los derechos de exportación, las retenciones, implican en el sector un desgano para seguir invirtiendo. Y a lo que yo le contraponía diciendo, bueno, pero si nosotros vemos los 12 años que llevó adelante Néstor Kirchner con los dos gobiernos de Cristina, el sector
había comenzado con un salvataje por parte de la administración de Néstor Kirchner hacia los campos que estaban hipotecados y terminaron generando un crecimiento de exportaciones y el campo estuvo mejor a finales del 2015, o sea, el proceso se reconvirtió. Ahora, ¿por qué crees, Pedro, que el sector, cuando se habla de derechos de exportación, termina diciendo que ese impuesto, en definitiva, lo que hace es desganarlos a ellos? Porque transformaron el tema de los derechos de exportación no en una cuestión, no en un debate sobre una cuestión económica o mejor dicho, sobre un instrumento de política económica como son los derechos de exportación. Han transformado a las retenciones en un debate político e ideológico. Han encontrado allí una forma de aglutinarse para tratar de hostigar a los gobiernos populares. Es una excusa, las retenciones son una excusa para tratar de deslegitimar, desgastar, horadar a los gobiernos populares. Entonces es imposible tener una discusión sensata y racional sobre el tema de retenciones porque está todo influido por el tema político e ideológico. Pedro, ¿qué te dejó la experiencia de hacer un libro con tu amigo Rafael Bielsa y en definitiva, qué es Lawfare? ¿Qué era lo que querían tratar de plasmar? ¿Qué nos podés anticipar para aquella persona que está ávida de comprar tu último libro? Lo que queríamos plasmar era la persecución que sufren los dirigentes políticos, sociales, económicos, que rompen con el establishment económico y quieren hacer una política independiente en favor de los sectores populares. Se activa inmediatamente ese mecanismo judicial, mediático, para tratar de que estos sectores, estos díscolos del poder dominante neoliberal sean castigados y sean sacados de la carrera electoral o de la carrera gremial o de la carrera política. Eso es lo que quisimos. Lo que me pasó, yo tengo una gran admiración personal por el doctor Bielsa, es mi amigo de hace muchos años, he sido compañero de lucha de él en la interna de Newell's Old Boys, cuando combatíamos la dictadura funesta de Eduardo López, he sido compañero de él cuando pasamos por la experiencia del Frente Grande, he sido compañero de él cuando él fue canciller y tuvo un rol preponderante para que la agricultura familiar en la Argentina tenga visibilidad, y bueno, y hoy soy compañero de él en esta aventura nueva de escribir y de hacer cosas. La última pregunta, Pedro, es bueno, la flamante ley de solidaridad que ayer se terminó promulgando en el Senado, habla son noticias de recién, ¿no? Que al final hubo una segmentación con algunos sectores que tenían que ver con estas retenciones. De ser así, creo que se aprendió sobre los efectos negativos que causaron algunas políticas de no entender en ese 2008 la diferenciación del campo, ¿no? Nosotros hemos considerado muy positiva, hemos hecho un primer paso, lo hemos dicho siempre, un primer paso con esto de que por primera vez una ley no trata al campo como un todo, como que si fuéramos todos iguales, como que si fuera todo lo mismo. Por primera vez se diferencia, se discrimina, se desagrega positivamente, y estamos muy contentos con lo que sancionó el Parlamento y trabajamos mucho para que sea sancionado así. Así que estamos festejando en este momento, pero a su vez ya estamos trabajando porque lo que falta es una correcta aplicación de la medida y esperemos que se haga bien. Pedro, bueno, ayer estuviste presentando Lawfare en una librería acá de la ciudad de Buenos Aires. Yo no pude ir porque, bueno, como te puse en el mensaje, Alberto está a velocidad turbo y como verás, fueron días bastante complejos, pero sí quiero agradecerte por bueno, cada vez que te llamo, estar ahí dándome la oportunidad de aclararme cosas que tienen que ver con el sector agropecuario y bueno, muchísima suerte con el libro y buen fin de semana y que termines bien el año. Estaremos hablando el año que viene, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, nos va a faltar la oportunidad para que nos encontremos, y salud y cosecha para vos y para todos los oyentes. Muchísimas gracias por el llamado, un gran abrazo. Gracias, Pedro. Quien está hablando con nosotros era Pedro Peretti, que es dirigente agropecuario, escritor, y además está presentando en estos días Lawfare, el volumen que ha escrito con el ex canciller Rafael Bielsa. Pedro Peretti, para ustedes aquí en Paso a Valores.